Los que nos precedieron y los que en él creerán, le cantarán a aquel que ya venció. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Aleluya. Sean tronos, dominios, Gloria a Dios. Te damos gracias, Señor, en esta noche. Damos gloria a tu nombre, Señor. Toda alabanza es para ti, Señor. Toda gloria es para ti, Señor. Te alabamos, Señor. Glorificamos tu nombre. Bendiciones a los que se van uniendo en esta noche. Dios bendiga tu vida. Bendiciones, Mariguita. Me ayudas a compartir, por favor. Bendiciones a todos los que se unen en esta noche. Dios bendiga tu vida. Te adoramos, Jesús. Exaltado eres, Dios, en esta noche. Queremos adorarte en espíritu y en verdad, glorificar tu nombre, Señor. Exaltarte, darte toda gloria. Bendiciones a los que se unen. Me pueden ayudar a compartir, por favor, en esta noche de discipulado. Dios bendiga tu vida. Te adoramos, Señor. Glorificamos el nombre del Dios vivo y verdadero, de nuestro Dios todopoderoso que nos sostiene, que nos ayuda. Señor, en esta noche impártete en nuestras vidas. Danos de tu palabra, Señor. Necesitamos tu palabra, Señor. Tu nombre, Señor. Tu nombre es más alto. Tu nombre es más grande, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Bendiciones a todos los que se unen, amados hermanos, en esta noche de discipulado. Santo Cordero, a ti te adoramos, Señor. Te adoramos por siempre, Señor. Bendecimos la grandeza del nombre de Dios. Soberano es nuestro Dios. A Él damos gloria, a Él damos alabanza. Por siempre, Rey. Santo eres, Señor. Santo por siempre eres, Señor. Santo por siempre. Bendiciones, amados hermanos. Dios les bendiga grande y poderosamente. Señor sea allí, sosteniendo nuestras vidas y dándonos esta noche la palabra
tengo un poco de fallas acá con este celular, pero vamos adelante en el nombre poderoso de Jesús. Sé que vamos a poderlo lograr. No sé si me escuchan, si me están oyendo. Espero me escuchen bien. Tengo frisado este celular, no sé si de pronto sí pueda estar saliendo bien la imagen. Amén. Bueno, vamos a dar paso a la palabra del Señor y le pido al poderoso Espíritu Santo que en este momento sea tomando. Espíritu Santo de Dios, toma esta transmisión, Espíritu Santo. Toda interferencia en el nombre poderoso de Jesús es quitada por el poder del Señor Jesucristo. Toda interferencia se va en el nombre poderoso de Jesús, por el poder del Señor Jesucristo. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, por tu poder, Señor, por tu poder, Señor. Sé tú, Dios mío, en este momento, poniendo tu mano poderosa, Señor, en esta transmisión, Señor. Sé tú haciendo esa obra poderosa, Señor. Porque aquí estamos, Señor, como tu pueblo, Dios. Aquí estamos, Señor, como tu pueblo que te necesita. Como tu pueblo, Señor, que quiere, Señor, aprender de ti, Dios, porque queremos aprender de ti. Queremos aprender, Señor, tu palabra. Queremos aprender tu mensaje. Instrúyenos, Señor, instrúyenos en tu palabra. Llena nuestros corazones de tu palabra, Señor. Llénanos, Señor, de los dichos de tu corazón, Señor, de los dichos de tu boca, Señor. Danos, Señor Dios mío, esa fuerza, Señor, que necesitamos, el alimento que necesitamos, la vida que necesitamos en este momento, Señor. Sé tú llenándonos en este momento de tu presencia, Señor. Sé tú, Señor, sanando corazones, hablándonos al corazón, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, por el poder del Señor Jesucristo. Por el poder del Señor Jesucristo se ha manifestado en este momento tu poder, Señor, tu poder, en el nombre poderoso de Jesús. Mis amados hermanos, estamos estudiando la palabra, veníamos estudiando los temas de caminando en el propósito de Dios, porque el Señor quiere que su pueblo entienda que mientras está la iglesia en la tierra, tiene un propósito. El propósito es que somos columna y baluarte de la verdad de Cristo, que Él ha querido llenar a su pueblo, a su iglesia y formarse en ella, formar esa imagen del Señor en nosotros, esa imagen del Señor Jesucristo. Por eso, mientras nosotros estemos acá en la tierra, nosotros tenemos que ser testimonio donde vayamos, ser ese testimonio de vida, ese testimonio de sanidad, ese testimonio de levantamiento, ese testimonio donde quiera que tú vayas, lleves el mensaje de Dios, lleves la sanidad de Dios, lleves la restauración de Dios, lleves allí el poder del Espíritu Santo. Donde quiera que tú vayas, el Señor esté allí, te use, y el poder del Espíritu Santo te llene de las fuerzas nuevas, te llene del aliento nuevo que tu vida necesita, pero también de la visión de Dios, de esa visión extensa de lo que el Señor quiere, que no nos confundamos, que no confundamos su visión, porque no es a lo nuestro que nosotros trabajamos, ni para lo nuestro, ni para levantar nuestro reino, ¿verdad? Sino que lo hacemos es por el Señor, por el Señor. Por Él es que hacemos, por Él nosotros vivimos. Si Él nos ha dado vida, si Él nos ha dado una salvación tan grande, es para Él y es por Él. Así que Dios cada día nos dé una visión aguda de lo que Él quiere establecer en nosotros, que no perdamos la visión como la perdió Jonás. Jonás perdió la visión siendo un profeta. De repente él pasó un momento donde él perdió la visión, donde él no entendió lo que el Señor quería, sino que él se amó más a sí mismo. Él amó más su vida,
porque tenía una disyuntiva allí. Y a Dios le había dado una orden, el Señor le había dicho que fuera a Nínive, pero para él Nínive no valía la pena tener misericordia con Nínive. Para él él creía que no merecía Nínive tener esa misericordia que Dios le estaba presentando en ese momento. Así que él lo que hizo fue obrar en sus fuerzas y coger y irse en lo que él quiso hacer, en lo que él quiso establecer en lo suyo, su voluntad. Y una de las cosas que nos lleva a perder la visión es hacer nuestra propia voluntad. Una de las cosas es el egocentrismo. Y para eso Dios quiere vaciarnos de nosotros mismos. Y por eso son los procesos de ese vaciamiento. Por eso son los procesos. El Señor nos vacía de nosotros mismos. Y empieza una obra, el Señor, donde Él empieza a meter su mano poderosa y a deshacer todo aquello que puede estar ahí en nuestros corazones, todo lo que puede en nuestros corazones dañar y que está allí ocupado por muchos años. Venimos tal vez de familias ególatras, de familias que vivieron de pronto en muchas situaciones de orgullo, de abandono, de descuido, de irresponsabilidad, porque cuando unos padres abandonan unos hijos son irresponsables. Entonces, ¿tú crees que nosotros nos soltamos de esa herencia fácilmente? No, esa herencia hay que luchar contra esa herencia. Hay que luchar, dice que contra el pecado hasta la sangre. Has luchado hasta la sangre contra el pecado, lo dice el Señor. O sea, hay que luchar en esta carne, no dejarnos arrastrar. Va a venir ese sentido de abandono a tu vida, de dejarlo todo, de dejar tiradas las cosas de Dios, no simplemente de abandonar de repente unos hijos o de abandonar de repente un trabajo, sino también vendrán muchas situaciones donde tú vas a querer abandonar el ministerio, abandonar lo que Dios te entregó, porque no te lo entregó el hombre, te lo entregó el Señor. Y muchas personas creen que es el hombre que se lo ha entregado y se equivocan, mis amados hermanos, se equivocan. No es el hombre quien ha entregado, es el Señor quien ha entregado. Y nosotros como pueblo de Dios debemos entenderlo, debemos de saber que Dios es el que nos ha dado un propósito, nos ha dado una visión, nos ha dado un entendimiento pleno de su voluntad. Pero ahora nosotros tenemos que valorarlo y pedirle al Señor esa ayuda para valorarlo. Pedirle al Señor esa ayuda para apreciar lo que Él nos ha dado. Y lo vemos en los diferentes hombres y mujeres de Dios, cómo valoraron lo que les fue entregado. Unos no lo valoraron, pero otros sí lo valoraron. Unos no tuvieron ese sentido del valor. Así que nosotros tenemos que mirar cuánto Dios quiere invertir en nosotros, porque Él está invirtiendo. Y yo te digo que aún vidas y tiempo de vidas, el Señor está invirtiendo. Desde siempre vemos cuántos aún por la escritura se ve en la palabra, cuántos entregaron sus vidas. Lo vemos en Hebreos 11. Vemos cuántos misioneros han muerto por la palabra. El Señor ha invertido vidas. Y en tu vida, Dios ha invertido vidas. Y es necesario que nosotros valoremos. Todo eso forma parte de la visión. Yo tengo visión cuando yo valoro lo que me ha sido dado, lo que me ha sido entregado. Yo lo valoro, no lo menosprecio. No lo dejo a un lado, no lo hago, sino que por lo contrario, yo me rindo ante la voluntad del Señor, me rindo, me entrego. Bendiciones a todos los que se están uniendo en este momento. Dios bendiga tu vida. Señor Dios Todopoderoso, te bendiga. Comparte este tiempo de discipulado. Estamos tratando un tema importante que es
caminando en el propósito, una visión para el propósito. Estamos caminando en el propósito, ¿verdad? Tú estás caminando en el propósito, yo estoy caminando en el propósito, pero necesitamos una visión clara. Que nada nos empañe la visión. Que no tengamos una visión corta, una visión de repente obstruida, sino que tengamos una visión clara. Esa es la visión. Y vamos a leer en Romanos, estábamos en el libro de Romanos, el capítulo 8. Continuamos acá en el capítulo 8 de Romanos. Romanos, capítulo 8, versículo 5. Vamos a estar allí en el libro de Romanos, el capítulo 8, el versículo 5. Amén. Pablo habla a la iglesia de Roma para que no se dejaran extraviar, para que tuvieran una visión clara. Una de las cosas que daña la visión, mis amados hermanos, no solamente es el no valorar, sino también el orgullo, la jactancia, la soberbia, el permanecer ahí con una cerviz erguida, el mantenerse uno sin poder escuchar, sin poder atender, sino sabios en nuestra propia opinión. Todo eso hace que nosotros descuidemos la visión, lo que Dios nos ha dado, lo que el Señor nos ha entregado. ¿Qué te ha entregado el Señor a ti a cuidar? ¿Cuánto ha sido lo que Dios te ha entregado a ti? ¿Qué te ha entregado? Es valioso lo que Dios te ha entregado, no solamente un hogar, una casa, un esposo, unos hijos, no solamente un trabajo, talentos, no solamente. También el Señor te ha dado dones, capacidades ungidas. Dios te ha dado capacidades ungidas, escúchalo bien. Él te ha suministrado esas capacidades ungidas, de lo cual vamos a dar cuenta delante de la presencia del Señor. Y nosotros como pueblo de Dios debemos de entenderlo, de la responsabilidad que tenemos de transmitir la palabra en este tiempo. Entonces, ¿qué te ha dado el Señor? Eso que te ha dado el Señor hay que cuidarlo, hay que valorarlo, hay que atesorarlo. Hay que trabajar en ello, hay que hacer crecer ese fruto, hay que fructificar, hay que abonar, hay que trabajar. Porque no, el poder de la semilla tiene su poder y allí la semilla, el problema es el terreno. El problema no está en la semilla, porque la semilla tiene su bendición, la semilla ya de por sí tiene vida. La semilla ya de por sí es valiosa. Entonces, ¿cuál es el problema? El terreno es el problema. El problema no lo tiene la semilla. El problema lo tiene el terreno. Entonces, que el terreno no tenga piedras, no tenga rocas. Que el terreno no esté árido, no esté sin agua, no esté duro. Así que el Señor está sembrando en tu vida. Valora la palabra. Valora todo lo que Dios te da, que la visión sea limpiada. Que tú sepas cuán firme tú estás en las raíces de la palabra del Señor, en el fundamento de Cristo. Que aunque soplen los vientos y golpeen tu barca, tú no retrocedas, sino antes bien te levantes en el nombre poderoso de Jesús. Te levantes en el poder de Dios y avives lo que Dios te ha dado. Tú lo avives, lo hagas crecer, hagas que crezca, que madure, que sea formado en ti Cristo. Y aquí dice en el versículo 5 de Romanos 8, Pablo fue un apóstol. Yo te digo que lo que él le fue encomendado fue algo tan santo, pero al mismo tiempo no menos que los otros apóstoles, ni Pedro, ni los demás, porque el Señor, como él decía, mismo Pablo, o sea, la demanda en él
era mayor, ¿verdad? Sino que lo que le fue encomendado a Pablo tenía como tanta relevancia, importancia en cuanto al propósito de llegar a los gentiles, mis amados hermanos. A los gentiles, porque esta palabra iba a correr hacia nosotros. Entonces hubo un poder en el vaciamiento en Pablo que Dios hizo que lo desocupó de él mismo, lo desocupó de todas sus grandezas, se puede decir. Bendiciones a todos los que se unen. Les pido que compartan esta transmisión para que no se bloquee y para que pueda correr la palabra de Dios. Y sabes una cosa, Pablo, un hombre que Dios lo vació, le arrancó de su corazón el fariseísmo religioso, porque él fue fariseo, recordemos que fue ese grupo, se puede decir como un partido político en ese tiempo, que crucificaron al Señor. Entonces Pablo sentía la demanda, no sé si tú has sentido la demanda, a medida de que has sido agradecido por cuanto Dios te ha perdonado, por cuanto Dios no te ha hecho pagar, si se puede decir, cuanto Dios no te ha cobrado todo lo que tú has hecho, sino que Dios te ha perdonado, el Señor, y te ha hecho parte de esa salvación tan grande. Inmerecedores somos, mis amados hermanos, inmerecedores somos. Y debemos de entender con cuánta gratitud nosotros debemos de caminar. Por eso empecé hablando sobre Jonás, que él se extravió en la visión. Su visión se extravió porque él se miró a sí mismo. ¿Y sabes cuándo se extravía la visión nuestra? Cuando nos miramos a nosotros mismos. ¿Sabes cuándo? ¿Sabes cuándo aún Satanás nace la iniquidad en él? Cuando se miró a sí mismo. Se miró a sí mismo. Él se miró a sí mismo. Y allí, al mirarse a sí mismo, empezó a verse lo grande, los dones, qué sé yo, que brillaba, porque el Señor lo hizo hermoso. Y entonces dijo: subiré a lo alto, iré, haré, quiero ser más grande que Él. Todas esas cosas nacieron de mirarse a sí mismo. Por eso no te mires a ti mismo ni a ti mismas. Quita los ojos de ti, quítalos. Quita los ojos de lo que te incomoda, quita los ojos de lo que te causa molestia, quita los ojos de ti mismo. Mira a Cristo, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Pongamos los ojos en el Dios vivo. Cuando tú lo miras a Él, cuando tú lo miras al Señor, cuando tú miras al Señor, yo te digo, mira, tú miras al Señor y dejas de mirar tu condición y dejas de mirarte a ti, ya no te miras más. No te miras lo que te hace falta, lo que te dolió, lo que te hicieron, que no te miran, no te tienen en cuenta, no te dan, no esto, no aquello. Y miras al Señor, empiezas a crecer, a madurar y empiezas a mirar a Cristo y Él te llena, te impregna, te satura, te llena de su presencia, de su presencia. Nada va a hacerte desviar si tú pones los ojos en el Señor. El problema está cuando nosotros quitamos nuestros ojos de Él. Entonces vamos a leer aquí Romanos 8:5. Pablo hablándole a la iglesia de Roma aquí en este capítulo 8. Versículo 5, allí quedamos, dice: porque los que son de la carne piensan, miran, anhelan, están ahí en la carne. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Cuál es tu anhelo? ¿Cuál es tu mayor tesoro? Porque
donde está allí tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Qué tanto tú anhelas? ¿Qué tanto tú deseas? ¿Cuál es? Que no te deja estar tranquilo, que no te deja vivir en esa confianza y tener esa paz inagotable que solo Dios puede darte. Porque solo Dios puede darte esa paz. Mi amado hermano, hermana que estás allí. Solo Dios puede darte esa paz, puede llenarte. Solo Él. Entonces, los que son de la carne, y mira, hay 3 tipos de hombre, ¿verdad? Hablo hombre o mujer. Hay 3 tipos. Está el natural, que está muerto en el espíritu. El carnal, que aunque ha nacido de Dios, muchas veces permanece en la carne y no en el espíritu. Y el espiritual, que todo lo ve en lo espiritual, que todo lo juzga en lo espiritual, que valora en lo espiritual, que ama lo espiritual. El que es de la carne, dice, piensa en las cosas de la carne. Y todo lo toma en la carne. Si se da un mensaje, lo toma en la carne. Entonces, cualquier cosa que recibe va a ser en la carne. Va a estar en cualquier momento atento de repente a... como pasaba con los discípulos. Cuando el Señor les habló de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, y ellos dijeron, nos está diciendo, mira cómo nos está diciendo que no trajimos pan. Esto nos está echando en cara, nos está sacando que no trajimos pan, porque ellos estaban en lo natural, en lo carnal. Aunque estaban con el Señor y caminaban con el Señor, no habían podido entrar en el espíritu. Mas cuando son quebrantados, pasan ese tiempo de quebrantamiento. Pasan ese tiempo, mira, y es tan necesario. Recordemos que ayer hablábamos sobre lo necesario, que significa que es imprescindible. O sea que Dios no nos va a negar esa enseñanza. Es necesario. Es necesario. Es necesario que nosotros entendamos que en la carne nada vamos a poder lograr. Nada tú lograrás en la carne. Por más que tú hagas, por más que tú te esfuerces, cambiar a alguien en la carne no vas a poder hacerlo. Te vas a desgastar, te vas a rendir allí, te vas a amargar. Es necesario que nosotros miremos en el Espíritu y le pidamos al Espíritu Santo el poder entrar en el Espíritu, el poder vivir en el Espíritu, el poder caminar en el Espíritu, el poder ver en el Espíritu. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son en el Espíritu, los que son en el Espíritu, en las cosas del Espíritu. Entonces vas a anhelar en el Espíritu y vas a querer vivir en el Espíritu. Y aquí Pablo les habla y les dice a la iglesia de Roma, miren, no miren más religiosamente, vienen de tradiciones, vienen de muchas cosas. Porque Roma, recordemos todo aquello que estaba allí. Los romanos politeístas tenían sus dioses. Y muchos de aquellos fueron arrastrados para ser idólatras y otros muchas veces adoraban para agradar a los hombres. Porque cuando una vida no ha sido quebrantada, una vida no ha sido depurada y tiene en su corazón sedimentación y muchas cosas, gobiernos hay en su corazón, áreas que no han sido entregadas, no hay un dominio propio, entonces contiende con todos. No es capaz de perdonar, no es capaz de dejar pasar el agravio. No tiene una paciencia, no puede vivir en el Espíritu, porque solamente en el Espíritu podemos tener paciencia, tener gozo, tener amor, tener
los dones que Dios quiere entregarnos verdaderamente, saberlos utilizar, solamente por el Espíritu podemos hacerlo. Solamente por el Espíritu podemos encaminarnos. Solamente. Ahora, pues, ninguna condenación. Solamente por el Espíritu podemos hacerlo. Y dice que los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Por eso es que cada vez que tú vas entrando más en el río de Dios, tú vas anhelando más lo del Señor y te vas sumergiendo más y cada vez más tú tienes más sed. Cada vez más tú anhelas más lo de Dios. Cada vez más tú quieres sumergirte más en las cosas de Dios. Cada vez más. Pero ¿sabes una cosa? Hay que morir más a esta carne para entrar a niveles mayores del Espíritu, donde podemos ver y tener una visión de acuerdo al propósito. Por eso la enseñanza que Dios le da a Jonás es algo tremendo. Porque aunque Jonás era un profeta de revelación, aunque Jonás entendía muchas cosas y aunque Dios le hablaba a Jonás, Jonás pensaba era en sí mismo, se amaba a sí mismo, su condición. ¿Yo qué voy a hacer por allá? ¿Yo qué voy a ir allá donde esa gente que son crueles, que son Nínive, una gente pagana? ¿Yo qué voy a hacer allá? Entonces, vemos cómo David también fue un hombre que tenía el corazón de Dios. Pero los que estaban alrededor de David no tenían el corazón de Dios. Y aunque David peleaba batallas, los que estaban con él hacían cosas terribles. Vemos cómo Aitofel lo traiciona. Vemos cómo mucha gente de la que está al lado de él lo que hace, aún Joab, que era su mano derecha, la mano derecha de David, lo que hace es matarle el hijo, matar a Absalón. Entonces, puedes tú tener la visión, y en tu casa o en tu familia o en los que te rodean todavía no tienen esa visión. O aún en el mismo ministerio donde tú estés, puede ser que no tenga la misma visión en el momento. Porque no hay varias visiones, hay una sola visión. Y cómo el Señor llega en Hechos de los Apóstoles, donde están unidos, unánimes juntos, de acuerdo, y derrama su poder allí, derrama el Espíritu Santo. Porque es allí donde se derrama el poder de Dios, donde hay unidad. ¿Por qué Satanás divide tanto? Porque él sabe que en la división y en el romper la unidad no hay un acuerdo, no hay una victoria. Por eso viene fuerte a romper en el hogar, a que el esposo no sea uno con la esposa, a dañar, a crear esas barreras allí, esas paredes divisorias, para interrumpir la visión, para interrumpir el propósito. Y tú no puedes permitir que venga esta destrucción a tu vida, a tu casa. Escúchalo bien. Hay un propósito contigo, con tus hijos, con tu casa, con tu familia, con tus sobrinos. Hay un propósito. Y tú tienes que levantarte en el poder de Dios, levantarte y decir: Señor, lo creo, creo en ese propósito que hay, lo creo. Y yo me paro firme, Señor, y tomo lo que tú me has dado. No quiero ser renuente a la visión, ni tener una visión independiente de lo mío. Porque es que el enemigo sabe cómo engañar, él sabe cómo engañar. Él sabe cómo dividir, sabe cómo dañar. Y él va a querer dividirte a ti con tu esposo, con tu esposa. Va a querer que se levanten los egos, que se levante el orgullo, que se levante la contienda. Él va a querer dividir una casa. No permitas que eso suceda.
Humíllate delante del Señor y ora en silencio. Si tú ves cuántas cosas se han levantado allí en tu casa, tú tienes que clamar, tú tienes que pedir al Señor, Dios mío. Mira, saca toda contienda, saca toda división, todo lo que tú ves, Señor. Bendiciones a todos los que se unen en esta noche. Saca todo aquello, Señor, que es guerra, Señor, en la casa. Y si hay uno que tiene que callar y solamente orar por sabiduría, aplicar la sabiduría. Porque es que en el altar es donde nosotros debemos derramar nuestro corazón. En el altar es donde nosotros debemos humillarnos. Para que Dios haga, no nosotros. No metas tu mano. No hables tú, no pelees tú, no dividas tú, sino tú métete con Dios. Deja que Dios sea el que se levante por ti. Deja que el Señor sea quien haga por ti. Porque es Dios quien va a hacer por ti, es el Señor. Quien se va a levantar por ti. Quien va a vencer por ti. Solamente Él quiere que tú te postres y ores y clames e intercedas. Que la visión sea limpiada. Que lo que no deja el fluir del Espíritu, no deja ese fluir, se ha quitado. Se ha quitado todo aquello que interrumpe, todo aquello que rompe la unidad. Y aquí leemos en el 6, dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. Si nosotros caemos en la trampa del diablo, ¿sabes una cosa? ¿Cuál es la trampa del diablo? El dejarnos provocar. Si tú te dejas provocar y tú caes en la trampa del diablo, te va a sumergir, el enemigo te va a llevar allí cautivo a la ira, al rencor, a la rabia, a la amargura, a la enfermedad. No caigas allí cautivo, sino mantente, no te ocupes de la carne, porque a veces pensamos, no, pero si es que yo no voy a ningún bailadero, no, es que pastora, yo soy tan santo, tan santa, yo nunca, mire, yo no voy a ningún lugar ni a bailar, ni por allá me asomo. Yo, ocuparse de la carne es por allá irse uno y hacer de las suyas. No, yo soy juicioso y juiciosa. El ocuparse de la carne también es pelear en todo momento, también es contender en todo momento, también es tener 3 piedras en la mano en todo momento, también es no perdonar, no amar al difícil. Ocuparse de la carne, lo vemos como Jonás se ocupó de la carne, como Jonás dijo, siendo un profeta que estaba recibiendo de Dios, lo que hizo fue ocuparse de lo suyo. Compró un boleto, pero no para Nínive, sino compró un boleto para irse a Tarsis, lejos de la voluntad de Dios. Ahí vemos cómo la desobediencia es ocuparse de la carne. La desobediencia es ocuparse de la carne. El desobedecer, el andar simplemente pensando en lo mío, en lo mío, en lo mío. Ese egocentrismo dañino. Ocuparse de la carne genera muerte espiritual, genera una enfermedad espiritual. Mis amados hermanos, hay mucho cristiano carnal. Y predicando y ministrando, hay mucho cristiano carnal que no se ocupa de las cosas del Espíritu. ¿Qué ha hecho? Ha perdido la visión. No tiene visión. Porque está en la carne, no ve en el Espíritu, ve todo en la carne. Entonces si pasó la hermana y de repente va ocupada o adolorida o amaneció terrible y no lo saludó, ya está diciendo, mire, no me saludó por esto, no me saludó por aquello, porque está en la carne y todo lo mira en la carne. No puede mirar en el Espíritu, no puede ver las cosas del Espíritu. Y es necesario que nosotros entendamos, es necesario que nosotros maduremos, le digamos, Señor, ayúdame a entender.
Dame la capacidad, Señor, de madurar y de ser obediente y de entender y de vivir tu palabra. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida. ¿Tú no has visto que si tienes una contienda, si de repente hubo un problema en la casa, ya tú no quieres ir al culto? ¿Ya tú no quieres adorar a Dios? ¿Ya tú no quieres asistir a la iglesia? Si hubo un problema, si alguien te falló, si algo sucedió, ya te desanimaste. Estás en la carne. Estás alimentando la carne. Eso no es espiritual. El espiritual ve todo en el espíritu y dice, pasó esto, pero lo sobrepaso. Más es el amor, más es la misericordia, más es el espíritu. Más es. Hay una visión, hay un entendimiento pleno. No, es que yo sea lo que Dios me llamó. Yo tengo que sobrepasar esto, porque valoro el propósito, porque sé para lo que Dios me ha puesto, para lo que Dios me ha llamado. Yo sé lo que Dios me ha puesto a hacer. Yo sé lo que Dios me ha encomendado. El espiritual es una persona consciente. Una persona que está mirando todo en el espíritu y no descuida lo que Dios le ha dado. No lo descuida. No lo descuida. ¿Por qué el enemigo siempre va a atacar? ¿Y va a atacar qué? Cuando tú eres vulnerable en la carne. Te pide para zarandear, como lo hizo con Pedro. El Señor le dijo a Pedro, Pedro, te han pedido para ser zarandeado. Y yo he rogado que tu fe no falte, Pedro. Porque abrió una puerta. Él todo el tiempo era envidioso con Juan, y que de Juan, y mira Juan. Pedro era solo en la envidia, mirando a Juan y mirando a Juan. ¿Y qué pasó? Satanás lo pidió para ser zarandeado. Satanás lo pidió. Satanás pidió para ser zarandeado allí. Es necesario que nosotros cerremos puertas espirituales. ¿Qué puerta tú has abierto? En la carne. ¿Qué puerta has abierto en la carne? Cierra toda puerta que hayas abierto. De envidia, de situaciones, de contienda, de ira, de amargura. Porque ya tú no te la pasas por allá haciendo la poca vergüenza, ¿verdad? Sino que ya son cosas más del alma, más internas. El orgullo. ¿Cuánto orgullo? ¿Cuánto orgullo? ¿Cuánto orgullo? No le voy a hablar, voy a dejar. No le voy a pedir perdón. Que me pida perdón a mí. Todo eso son puertas abiertas. Porque Dios nos llama a amar, a perdonar, a cubrir, a dejar de lado todo eso. Y Pedro fue pedido para ser zarandeado. Porque abrió puertas, porque estaba en la carne, él todo lo hacía en la carne. Si hay un discípulo allí que muestra un ejemplo de lo carnal que fue Pedro. Pedro demasiado carnal. Así que nosotros tenemos que darnos cuenta, Señor, ayúdame, Dios. Sácame de toda carnalidad, papá, sácame de todo lo que Dios mío me lleve, Señor, a seguir, Dios mío, en lo mío, a desgastarme, porque la carne te desgasta. Cuando tú sabes que estás carnal, cuando te sientes ya agotado, cuando sientes que tu carne ya no puede más, no estás en el espíritu, estás en la carne. Entonces, que Dios nos limpie la visión, mis amados hermanos, para poder cumplir, llevar a cabo ese propósito. ¿Sabes una cosa? A veces pensamos, ay, no he podido ejecutar el propósito de Dios como Dios ha querido. Ese diablo que me tiene, o ese marido mío, o esos hijos que no se someten, que no vienen a Cristo, o esa iglesia, o ese pastor, esa pastora. Y el Señor te dice, ninguno de ellos. Eres tú que no has soltado lo que tienes que soltar. Eres tú que te miras a ti mismo. Eres tú que estás allí. No me miras a mí, no me obedeces.
Deja a tu esposo allí que yo me encargo de él. Deja a tus hijos que también me encargo de ellos. Deja a la iglesia que también yo me encargo de ella. Y tú ocúpate en lo que yo te he puesto a hacer. Ocúpate en lo que yo te he puesto a hacer. Ocúpate en lo que yo te he puesto a hacer porque te voy a pedir cuentas. Deja de ponerme esto, y si fuera esto, y tal vez si fuera lo otro, y si fuera aquello, y me sacas justificaciones tras justificaciones. Es que mira, tal persona, mi familiar, es que mira aquello. No me saques tus familiares. Estoy procesando tu carácter, porque no soportas, porque no tienes paciencia. Y así tú busques una salida, ya en esa salida te voy a salir al encuentro y vas a saber quién soy yo. Porque te buscas salir de los procesos que yo te doy para depurarte, pues yo te voy a salir al encuentro. Y voy a hacer esa obra contigo. Hizo el Señor con Pablo. Vemos cómo el Señor le sale al encuentro, mis amados hermanos. Porque Él no sale al encuentro, Le salió al encuentro y lo tumbó. De su orgullo lo tumbó, lo derribó del orgullo. Le salió al encuentro a Pedro, ¿Tú quieres que Dios te salga al encuentro? Te va a salir al encuentro el Señor. No vas a poder tener excusa. ¿Con quién te vas a justificar? Jonás pudo justificarse. Jonás no pudo justificarse. Cuando él sintió la tormenta y ese barco que se partía en dos, dice que todos los tripulantes y los marineros se postraban y empezaban a adorar sus dioses allí. Y él estaba dormido allá, no le importaba, era bien testarudo. Mis amados hermanos, Dios nos libre de ser tan testarudos. No importa cuán profetas seamos, no importa cuánto aceite tenga sobre mi vida, no importa cuántos dones tenga, como lo dice allí el libro de Corintios, el capítulo 13, donde habla sobre el amor. Primera de Corintios 13. No importa cuántas cosas hagamos, dice que si aún yo entregase mi cuerpo para ser quemado por los demás y no tengo amor, de nada sirve. Una hoguera ahí de carne asada y no más, no sirve de nada. No es un sacrificio aceptable para Dios. No lo es. No me sirve, no es. Para el Señor no es, porque no tengo amor. Entonces Jonás, dormido allá abajo, el Señor no le iba el Señor a rebajar la enseñanza. No se la iba a rebajar. Se la iba a aplicar la enseñanza. Tanto que bajan y lo despiertan. ¿Qué haces ahí, dormilón? Mira que perecemos. Y él le dijo, le dijeron los marineros, póngase usted a clamarle a su Dios. Y él le dijo, yo tengo la solución. ¿Cómo será que el profeta sabía cuál era la solución? Por Dios sabía. Como tú y yo sabemos cuál es la solución, humillarnos delante de Dios. Sabemos cuál es perdonar al esposo difícil, perdonar a los familiares y amarlos con todo y sus deficiencias. Es que Dios no nos levantó como jueces de ellos. No es que, pastora, usted viera, entra con la botella y sale con la botella. ¿Yo qué voy a hacer? Usted no va a hacer nada. El que lo va a hacer es Dios. Usted póstrese en el altar íntimo de su habitación y ruéguele al Señor. Ni se le ocurra a las 2 de la mañana salir a quitarle la botella. No, use la sabiduría, porque le pone la botella en la cabeza. Muestre la botella en el nombre de Jesús. Sale a pelear allá con pijama, con rulos, con todo, y empieza a recitarle allá el Salmo 91, lo que sea, pero en la carne. En la carne no sirve de nada. En la carne son batallas perdidas. Porque la carne nos lleva ¿a qué?
a la muerte. Dice acá, el ocuparse de la carne es muerte. Es muerte. Así que no salga usted allá, muestre la botella y se agarran por la botella y ¡prun! Un golpe fue por allá. ¿Por qué? Porque usted se levantó a contrariar y en la carne a hacer lo que no tiene que hacer. Póstrese delante de Dios callado. No provoque la ira, no provoque el enojo, no tenga palabras hirientes. Métase con Dios, póstrese delante de la presencia de Dios. Palabras blandas para hacer bajar la ira, para hacer bajar el furor. La sabiduría de Dios aplicada. Callado, enmudecido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca, no la abrió. Pero nosotros nos defendemos, nos agarramos, decimos, la carne, la carne. Esa carne se hincha, esa carne se levanta. ¿Qué quiere Dios? Que nosotros entremos en niveles espirituales y permanezcamos en el espíritu. En el espíritu permanezcamos. Porque es en el espíritu donde Dios te va a dar las más grandes victorias. Va a ser por el Espíritu Santo. No vas a tener tú ni que siquiera cogerle la botella allí, sino que tú orando, Señor, mira esta situación. Padre, yo te entrego esta situación. Cuando de repente algo sucede, algo pasa, Dios mete su mano. El médico, mire Señor, usted, una gastritis bien terrible, vomitando sangre, ya usted no puede tomarse ni esto, y ahí sí vaya a tomarse un trago, vomita sangre, tomarse un trago, vomita, ay, ya no puedo tomar, ¿qué será, mijita? Y ahí sí todo tullido, todo. ¿Quién le bajó la mano al Señor que andaba con la botella? ¿Quién se la bajó? El Dios poderoso le bajó la mano. El Dios que sabe tocar donde se debe tocar. El Dios vivo y verdadero, que sabe lo que se debe hacer. De nosotros humillarnos, de nosotros entregarnos, de nosotros clamar, de nosotros orar. Ese altar encendido, que no se apague el altar. No voy a soltar el altar por ir a coger la escoba, no voy a soltar el altar por ir a coger la escoba para darle un escobazo, no voy a soltar el altar para agarrarme con la persona, no lo voy a soltar, no voy a soltar el altar. Y Jonás, ¿qué sucedió? Cuando Jonás sabía lo que tenía que hacer, le dijo, ¿saben una cosa? Para que esta tormenta se aplaque, yo sé lo que está pasando. Yo he sido desobediente, lánceme al agua. Mira cómo el profeta sabía lo que tenía que hacer. Y yo te digo, tú muchas veces y yo muchas veces sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos. No lo hacemos. No lo hacemos, preferimos la carne. Y eso nos genera muerte espiritual, eso nos genera sequedad, eso nos enferma el alma. Y nos enferma también el cuerpo muchas veces. Podemos enfermarnos. Podemos enfermar también nuestro cuerpo. Por eso el Señor quiere que nosotros entendamos el poder de vivir en el Espíritu. Y vivir en el Espíritu, mis amados hermanos. Dice, porque el ocuparse de la carne, estoy en Romanos 8:6. El ocuparse de la carne es muerte. Ya no te ocupes más de la carne. Jonás dijo, écheme al agua. Lo echaron al agua y el Señor le tenía preparado un pez. ¿Y usted cree que dónde lo vomitó el pez? ¿Dónde lo regurgitó el pez? En Nínive. En Nínive. Así que si Dios tiene un propósito contigo y tu visión está estorbada, y tú no quieres responderle al Señor, pues yo te digo que Dios te tiene preparado un pez. Y tú crees que ¿dónde? Ese pez va a regurgitarte y dónde ese pez va a llevar a cabo, porque el pez es más obediente que el mismo profeta. El pez fue más obediente que el mismo profeta. ¿A dónde? Ese pez te va a llevar a cumplir el propósito de Dios. El propósito de Dios se va a cumplir en tu vida. Por eso es mejor
sacar la bandera blanca, quedarnos quieticos, decirle: sí, Señor, yo recibo de ti todo lo que tú quieras. Aquí está tu hijo, aquí está tu hija. Estoy obediente a ti, Señor. Quiero ocuparme del Espíritu. En el 7 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Se volvió enemigo Jonás de Dios al desobedecerle, al quedarse ahí en su carne mirándose a sí mismo. ¿Yo qué voy a ir por allá? ¿Yo qué voy a hacer allá en Nínive? ¿Sí? ¿Va o va? ¿Y qué sucedió? El Señor se volvió enemigo de él en un momento. El Señor le preparó ese pez y ese pez se lo tragó. Y sabes una cosa, 3 días duró en el vientre del pez y ahí se humilló, oró y se quebrantó y se humilló. Y allá fue a dar a Nínive. Porque es necesario que Dios nos limpie, nos zambulla. El Señor, mire, el Señor nos lava la visión, el Señor nos mete y nos hace un lavado, mis amados hermanos. Yo les digo, nos cambia, nos muda. El Señor coge y transforma nuestras vidas, pero el proceso lo tenemos que vivir. Por eso, sé obediente a Dios. Lo que Dios te ha dicho que tú hagas, hazlo. Pero no tus inventos, no tus cosas, allí tus fantasías de que Dios me dijo, Dios me dijo. No, lo que Dios te dijo y no te gusta. Escúchame bien, lo que Dios te dijo y no te gusta y no te agrada. Eso que Dios te dijo, pero que no te gusta. Que tú dices: no, pero ¿cómo otra oportunidad a este hombre? Si ya mire lo que Dios mío, Padre, y Dios te dice: es que voy a hacer una obra en él. Es que estoy trabajando en él. ¿Quién eres tú para negar la oportunidad cuando Dios le da una oportunidad? Entonces es necesario que Dios venga y nos limpie. Lávanos, purifícanos, límpianos la visión. Queremos andar en el Espíritu. Dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Si estamos en la carne, nos volvemos enemigos de Dios. Aunque sepamos mucha Biblia y la recitemos. Y es que Dios dice que Él se levantará por mí porque somos expertos en justificar. Expertos. Eso sacamos la Biblia y la recitamos. Y el Señor no me convence. Su oratoria no me convence. Yo necesito ver ese fruto del amor en usted. Yo necesito ver la respuesta de una vida obediente, de un profeta obediente, de un profeta sujeto, sumiso, como lo fue Elías, aun a pesar de que tenía un carácter fuerte, muy fuerte. Se ve el carácter de Elías, pero él lo canalizó hacia Dios. Ese carácter fuerte, ese temperamento fuerte, eso no cabe de que así soy yo, y yo soy así, y así soy, todo el mundo me tiene que aguantar. No, canaliza ese carácter. Tiene un temperamento fuerte, yo también lo tengo. Yo tengo un temperamento fuerte. Tú trabajas en tu temperamento fuerte sometiéndolo al Espíritu y Dios va a usar tu temperamento para Él. Para Él. Como lo usó con Elías. Elías fue y no le importó que le llevaran la cabeza. Ya fue y prum, se presentó delante de acá, ¿verdad? Entonces vemos cómo Dios trabaja. Dios trabaja. Que lo canaliza, ese temperamento, sométeselo al Señor y verá cómo Dios te va a usar poderosamente. Cómo Dios contigo, el Señor te va a usar tu boca poderosamente. Pero ya no lo uses más en la carne, porque dañas. Dice: pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. 2 cosas. Si estamos en el Espíritu, vamos a tener vida, salud, vida de Dios para impartir vida donde vayamos. Nuestro cuerpo con vida, con salud, vida del Espíritu, vida también en todo, espíritu, alma y cuerpo, vida de Dios, pero también paz, esa paz inagotable que nadie te puede dar. Vas a permanecer en una paz, en una tranquilidad, en una confianza, en esa sabiduría, en ese amor de Dios. Mi amado hermano, hermana, escucha bien.
Vas a rejuvenecer como las águilas. Cada vez te vas a ver aún más joven, más hermosa. Vas a ver esa paz reflejada en tu rostro. Que todo el mundo quiere compartir contigo, estar contigo allí porque tú le generas paz. Ese amor de Dios. Así que Jonás fue y se dio su vuelta y aprendió. Y sabes que después pasa con la calabacera una enseñanza donde él se enoja porque tenía un problema con la ira y con el enojo. Jonás, terrible. Y Dios le enseña por medio de la calabacera porque se le estaba quemando la cabeza con el sol abrasador. Y allí él se humilla y cae como muerto y le dice, mejor mátame, yo no quiero la vida. Empezó a ya altercar contra Dios. Y ahí es donde el Señor le dice, te enojas tanto, tanto, hasta la muerte te enojas. Como queriendo decir, vas a morirte entonces. ¿Quieres que te corte y te lleve? Porque a veces, mis amados hermanos, nosotros provocamos a Dios. Vemos cómo allí él se rinde y se da cuenta y se da cuenta. Dice, si tú amabas esta calabacera y tú la ves que se deshizo en un solo día, ¿cómo no voy a amar a Nínive, que es un pueblo que también es mi creación? ¿Cómo no los voy a amar? Ahora ten misericordia de Nínive, por más crueles que hayan sido, por más testarudos que hayan sido, por más que no merezcan nada. Ten misericordia, porque si yo tengo misericordia, tú también tienes que tenerla. Es que el profeta o el ministro o el hijo de Dios o la hija de Dios debemos tener el corazón del Padre, o si no, no tenemos nada. Si no tenemos ese corazón, no hay nada, no hay nada. No hay nada, mis amados hermanos. Necesitamos tener el corazón de Dios. Sentir como Él siente. Amar como Él ama. Vida y paz los que andan en el Espíritu y los que se ocupan. Tenemos que buscar esa ocupación. Ocúpate en el Espíritu. No en la carne, no en la carne. Está bien que tú de repente estés mirando que un TikTok, que una cosa, que aquello. Pero no todo el tiempo. Ojo con eso. Ojo con eso. Métete en el Espíritu. Ten tus tiempos con Dios de intimidad. De adoración, de adoración. Ocúpate en el Espíritu. ¿Qué te ha puesto Dios a hacer? Ocúpate. Si es de la enseñanza, estudia la palabra. Pero se te pasa el tiempo y ni coges la Biblia y así quieres predicar. No. Tienes que estudiar la palabra. Si es adorar, tienes que buscar la excelencia para adorar. Trabajar en ello. Trabajar con excelencia para adorar al Señor. En todo lo que tú hagas, servir en la iglesia, hazlo con excelencia. Ocúpate en el Espíritu. Ocúpate. Que todo lo que tú hagas sea con amor, con disposición, con entrega. El servicio a Dios con esa entrega. La solicitud a Dios con esa entrega, con esa generosidad. Seamos generosos en darnos a Dios. Démonos con todo, mis amados hermanos. Abramos nuestro corazón y entreguémonos a Él de pensamiento, con pensamientos, con hechos de vida, con entrega, con solicitud. Que tú te entregues y tú te des, porque tendrás recompensa del cielo. Porque dice que el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Así que cuando nos ocupamos en la carne, nos salimos de todo concepto divino. Resultamos agarrados, cuando la carne se alimenta. Hay una anécdota, una historia que escuché de un predicador. Y él hablaba y decía que hubo un hombre que tenía 2 perros y los ponía a pelear. Y la gente apostaba por los perros. Entonces uno era negro y el otro era blanco. Y los ponía a pelear allí. Y ¿sabes qué pasaba? Que de repente todos apostaban y hoy ganó el negro. Y prun las apuestas.
De repente al otro día apostaban todos y ¡prum! Granó el blanco al negro. Entonces, un día le preguntó un amigo muy cercano y le dijo, yo quiero saber por qué a veces gana o a veces se repite 2 veces el negro gana, o 2 veces, 3 veces gana, o a veces el blanco dura 4 veces ganándole al negro. Pareciese como si a veces uno fuese más fuerte y el otro más débil. Pero al mismo tiempo, cualquiera de los dos gana. Entonces él le dijo, ¿sabes una cosa? ¿En dónde está el secreto? ¿De cuál de alguno de los dos gana sobre el otro? Pasa que yo ese día alimento más al que gana y al otro lo dejo aguantar hambre. Al que quiero que pierda, lo dejo aguantando hambre. Y al que quiero que gane, lo alimento más. Y así es, mi amado hermano y hermana, que si tú alimentas tu carne, que es el perro negro, pues yo te digo, tu carne te va a ganar. Tu carne te va a gobernar. Tu carne te va a llevar al chisme. Tu carne te va a llevar a la enemistad, a la murmuración, a la queja. Tu carne te va a llevar al descuido de lo de Dios. Si la alimentas, aliméntala con muchas cosas. Allí tú la alimentas, no solamente comida estoy hablando. La alimentamos de televisión todo el tiempo y no porque no se pueda ver televisión. Y no porque tú no puedas ver una serie de Netflix, no me malinterpretes. Tú puedes ver muchas cosas y pasar tiempo con tus hijos, ir de vacaciones en muchas cosas, pero que no sea mayor el tiempo de la carne al espíritu. Debe ser más tu alimento al espíritu, debe de ser más. El espíritu más. Que cuando el Señor te llame al secreto, tú no pongas tu carne primero. Tú no le digas, espérate, Espíritu Santo, que los frijoles se me queman. No. Tú no digas, Espíritu Santo, espéreme, que es que me voy a pintar las uñas. No. Espere todo, pero el Señor me está llamando. Apago el fogón, dejo todo allí, lo que sea, apago la estufa. No sé cómo le llaman en otros países, pero apago, dejo de cocinar y me voy y hago lo que el Señor me quiere. Pongo atención en lo que Dios quiere darme, en lo que Dios quiere entregarme, porque Dios me quiere entregar algo, me quiere hablar el Señor. Así que alimenta más ese perro blanco allí, el espíritu. Cuando quería que ganara, ¿qué? Lo alimentaba más. Nosotros debemos de alimentar el espíritu, alimentarlo. Dice el 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís ya en la carne, sino en el espíritu. Eso, si el espíritu de Dios reina en vosotros. ¿Quiere ver? La ira, la soberbia, el orgullo, la dignidad, toda la dignidad que sobresale supuestamente, pero se llama orgullo escondido. Una dignidad aparente. ¿Qué reina en nosotros? O reinan los frutos del espíritu, amor, gozo. Vivimos todo el tiempo gozosos. Vivimos todo el tiempo felices con nuestro rostro sonriente. Vivimos todo el tiempo dando gloria a Dios, aunque llueva, truene, aunque pasen situaciones. Hermana, ¿cómo te veo contenta? ¿Ha pasado algo en tu vida? No, estoy contenta. Todo lo que Dios me ha dado, me ha bendecido el Señor, me ha ayudado, todo, estoy agradecida, vivo contenta. Pero cuánto cristiano amargado, mis amados hermanos, por Dios. Cuánto cristiano amargado. No debemos amargarnos por nada. No dejemos que la amargura reine en nosotros. No. Niégate a la amargura. Niégate a esa amargura. Sácala de tu vida. Hazle una batalla a esa amargura. Dile, no más conmigo, amargura. Doble ánimo, que un día estoy bien, al otro día estoy mal. No quiero eso en mi vida. No lo quiero. No quiero ese doblez de ánimo.
Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si el Espíritu reina en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, pues no es de él. No es de él. Pero si Cristo está en vosotros, entonces tu carne está muerta. Mira cómo la carne va a menguar. Va a morir nuestras respuestas carnales, nuestros enjuiciamientos carnales, tantas cosas carnales. Porque va a reinar el Señor, el Espíritu Santo. Pero el Espíritu vive en justicia en nosotros. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ti, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús también te dará vida. También te vivificará. Porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Mora. Él mora en nosotros. Mora. Así que mora en nosotros. Mora en nosotros. Pidámosle al Señor en este momento, Espíritu Santo. Llena